Buen día, sean bienvenidos a las conferencias virtuales del curso de Derecho Constitucional Guatemalteco de la Universidad Rural de Guatemala. El día de hoy estaremos estudiando el contenido de la semana 5 con el tema la defensa de la Constitución y la responsabilidad de los funcionarios públicos. Les saluda la licenciada Ana María López Recinos, abogada y notaria. Un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. El objetivo de la clase es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala adquiera los conocimientos necesarios sobre los temas, la defensa de la Constitución, sistemas de defensa de la Constitución, sistema concentrado, sistema difuso, inconstitucionalidad de la ley, de carácter concreto y de carácter general, así como la responsabilidad de funcionarios públicos, clases de responsabilidad, antejuicio y trámite del antejuicio. Antes de entrar en materia, recordemos los presupuestos de un Estado constitucional de derecho. ¿En qué se fundamenta un Estado constitucional de derecho? Recordamos que el Estado constitucional de derecho es aquel cuya base o cuyo fundamento es la Constitución. ¿Qué presupuestos son los que fundamentan el Estado constitucional de derecho? Primero, el poder está limitado por el derecho. Segundo, la Constitución organiza y delimita al poder. Tercero, la Constitución es la ley suprema del Estado. Cuarto, todas las leyes derivan de la Constitución en una sucesión piramidal. Imaginen acá la pirámide de Hans Kelsen, donde en la cúspide de esa pirámide se encuentra la Constitución, que es la ley fundamental. Y quinto, la supremacía constitucional crea y determina la jerarquía de las normas jurídicas, las cuales están subordinadas unas a las otras. Volvemos a imaginar la pirámide de Hans Kelsen. En la cúspide está la Constitución, seguida por la ley ordinaria, después los reglamentos, después las sentencias, los contratos. Entonces acá, ya recordando estos presupuestos del Estado Constitucional de Derecho, vemos la importancia de que existan medios o mecanismos o procedimientos para defender la Constitución, porque la Constitución es la base, es el fundamento de todo el ordenamiento jurídico. Un efecto característico de la Constitución como estructura esencial o fundamental del orden es la tendencia a asegurar su estabilidad. Para asegurar la estabilidad de la Constitución, obliga a que se establezcan ciertos mecanismos o procedimientos para defenderla de situaciones que van en contra o que discrepan de su contenido y de sus fundamentos. Esa es la defensa de la Constitución. Conjunto de mecanismos o procedimientos para defender la Constitución de aquellas situaciones que van en contra o que discrepan o difieren de su contenido o de sus fundamentos. A través de la defensa de la Constitución se pretende evitar que la Constitución como norma primaria, como norma fundamental, se falsee, se altere, se violente por el desenvolvimiento del derecho ordinario o por principios que desconozcan o que contradigan las normas constitucionales. A través de la defensa de la Constitución se pretende establecer que exista una coordinación entre el orden fundamental, es decir, entre las normas constitucionales y el derecho
ordinario que se deriva de la misma. ¿Cuál es el objetivo de la defensa de la Constitución? ¿Cuál es el objeto? ¿Qué es lo que se pretende defender a través de esos mecanismos y procedimientos? El objeto de defensa de la Constitución es el conjunto de normas plasmadas en la Constitución. Eso es lo que se va a defender a través de la defensa de la Constitución. Las normas, todo el articulado de la Constitución. ¿Cuál es la función de la defensa de la Constitución? Reprimir todas aquellas actividades infractoras de las normas constitucionales. Antecedentes de la defensa de la Constitución. Como antecedentes de los mecanismos o procedimientos de defensa de la Constitución está el constitucionalismo liberal, principalmente la Revolución Francesa. Luego, otro antecedente es el sistema estadounidense de revisión judicial, integrado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos a principios del siglo XIX. Como tercer antecedente de los mecanismos y procedimientos para defensa de la Constitución está la institución del habeas corpus, la exhibición personal, que como estudiamos en una de las conferencias anteriores, el habeas corpus o exhibición personal tiene su origen en Inglaterra. Y el juicio de amparo es el cuarto antecedente. Ese juicio de amparo tiene origen mexicano como una institución protectora en contra de actos arbitrarios de la administración. Pasamos al tema de los sistemas de defensa de la Constitución. Los sistemas de defensa de la Constitución son todos aquellos instrumentos que tienen como finalidad proteger el orden constitucional. Pueden ser esos sistemas de carácter político, económico, social, estrictamente jurídico. Y cabe agregar aquí otro tipo de sistema de defensa de la Constitución también, que es el jurisdiccional. Entonces, esos instrumentos que protegen el orden constitucional pueden ser de carácter político, económico, social, jurídico y jurisdiccional. Y se manifiestan a través de normas de carácter constitucional. La propia Constitución posee o regula esos medios de defensa de la Constitución. Dentro de los sistemas de defensa de la Constitución se puede mencionar el control político, sistema de control político, que hace referencia a la separación de poderes, controles intraorgánicos, controles interorgánicos. También hay sistemas de control económico y hacendario, tales como la función que desempeña la Contraloría General de Cuentas, la estimación del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, el informe de ejecución presupuestaria y sistemas de control social. Son ejercidos por los partidos políticos, lo que se conoce en política como partidos de oposición. También los grupos de presión social, la sociedad civil organizada que sirven como medios de presión para los gobernantes. También está el sistema de control jurídico que se manifiesta a través de la rigidez constitucional, que ese tema ya lo abordamos en otra de las conferencias pasadas, que se refiere a que la Constitución solo puede ser reformada por los mecanismos establecidos en la propia Constitución. Y el sistema de control jurisdiccional,
como su nombre lo indica, hace referencia a los órganos jurisdiccionales. Ese control es el que se ejerce a través del organismo judicial, a través de los procedimientos establecidos en la propia ley. Dentro del control jurisdiccional está el sistema concentrado, sistema difuso y el sistema mixto. Vamos a analizar cada uno de estos sistemas de defensa de la Constitución. El control de carácter político. Este comprende la división de poderes que se orienta a mantener a los diferentes poderes públicos dentro de sus respectivas competencias, que ningún poder interfiera en las funciones propias del otro poder. Y de esta manera, a través del control político, limitar el ejercicio del poder en general. Artículo 183H de la Constitución Política de la República de Guatemala. Vayan tomando nota de estos artículos y luego ustedes denle lectura. Dentro del control de carácter político está el control intraorgánico y el control interorgánico. El control intraorgánico es el que se desarrolla dentro del propio organismo, dentro del propio órgano estatal. Son instituciones que funcionan dentro del propio órgano estatal. Ejemplo, el bicamerismo legislativo. Acá en Guatemala no se da, sino que un ejemplo de esto podría ser en Estados Unidos, donde existen dos cámaras que se dedican al tema legislativo, la Cámara Alta y la Cámara Baja, en el cual hay control de una de las cámaras sobre la otra y viceversa. En el caso de Guatemala es unicameral. El referendo ministerial es otro de los medios de control intraorgánico, porque se requiere para que el presidente emita ciertos decretos, ciertos acuerdos, que vaya refrendado con la firma de los ministros reunidos en consejo, o de uno o dos ministros, dependiendo del tipo de resolución que tenga que firmar. Otra de las formas de control intraorgánico es la votación calificada para aprobar ciertas leyes. El control interorgánico es aquel que se despliega de un órgano estatal hacia otro órgano estatal. Es lo que se conoce como sistema de pesos y contrapesos. El control interorgánico es el control que ejerce, por ejemplo, el organismo legislativo sobre la actuación del organismo ejecutivo, por ejemplo, de los ministros de Estado, y se ejerce a través de la interpelación. Otro de los ejemplos de control interorgánico es el veto presidencial. Ahí es una forma de control que ejerce el Ejecutivo sobre las funciones del organismo legislativo. Los informes ministeriales, la citación también son formas de control interorgánico. Control de carácter económico y hacendario. Este tiende a garantizar la pureza en el manejo de los recursos públicos y que su utilización sea dentro de los límites y en la forma establecida en la Constitución. Ejemplo de sistema de control de carácter económico y hacendario, las funciones que desempeña la Contraloría General de Cuentas, artículo 232 de la Constitución. Otro ejemplo es la estimación de ingresos contemplados en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, que es una función de la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.
artículo 237 de la Constitución. Y otro ejemplo sería el informe de ejecución presupuestaria. El control de carácter social es el que se orienta a la preservación del orden constitucional a través de grupos intermedios, tales como los partidos políticos y los grupos de presión que participan en el proceso del poder. Control de carácter jurídico. Este se manifiesta principalmente a través de la rigidez constitucional, que está vinculada con la supremacía constitucional. Es un medio de defensa de la Constitución, la propia rigidez de la Constitución, que establece un procedimiento dificultoso para poder reformarla. Esto contribuye a defenderla y a darle estabilidad. Contribuye a preservar el texto constitucional de circunstancias críticas. Es decir, que a través del control de carácter jurídico como medio de defensa de la Constitución, se evita que la Constitución sea reformada fácilmente y de manera caprichosa. Por lo cual, para poder hacer reformas a la Constitución, la propia Constitución establece los procedimientos en que se debe de hacer y quiénes son las personas que pueden intervenir en ese proceso. Inclusive contiene, en el caso de nuestra Constitución, si recordamos, una parte pétrea, ¿verdad? Artículos que son irreformables. Este es parte del control de carácter jurídico. Y el control de carácter jurisdiccional, el sistema de control de carácter jurisdiccional como medio de defensa de la Constitución. Ese control es el que está encomendado a los órganos jurisdiccionales. Órganos jurisdiccionales serían en este caso los tribunales, los juzgados, los cuales están dotados de jurisdicción y competencia para poder actuar en casos concretos. Esos órganos jurisdiccionales ejercen el control, ejercen la defensa de la Constitución a través de procedimientos extraordinarios y especiales. Los sistemas de control jurisdiccional se clasifican está el sistema americano o difuso, el sistema europeo o concentrado, el sistema mixto o latino. Son tres sistemas de control de carácter jurisdiccional. Veamos a qué se refieren estos tres sistemas. El sistema concentrado. En este sistema, el control de la constitucionalidad se encarga a una magistratura especial. Es decir, que hay dentro de los órganos jurisdiccionales hay una magistratura a quien le ha sido encomendada de manera específica esa función del control de la constitucionalidad. Su labor se centra en la correcta aplicación de la Constitución. Es el órgano superior intérprete, es el único a nivel de una nación que podrá expulsar una ley declarando su inconstitucionalidad con efectos erga omnes, oponible frente a todos. Veamos qué indica el artículo 268 de la Constitución. Respecto al sistema concentrado, recordamos, sistema concentrado es cuando existe un órgano jurisdiccional especial encargado de velar por la correcta aplicación de la Constitución. Artículo 268 de la Constitución. La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa
cuya función esencial es la defensa de la Constitución. Actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de la materia. Ahí en ese artículo 268, hagan su anotación, ver artículo 149 del decreto 1-86. La independencia económica de la Corte de Constitucionalidad será garantizada con un porcentaje de los ingresos que correspondan al organismo judicial. Bueno, acá lo importante de ese artículo 268 es que se establece un órgano jurisdiccional de carácter privativo, cuya función esencial es la defensa de la Constitución. Pareciera que Guatemala aplica el sistema concentrado si nos ubicamos únicamente en ese artículo 268 de la Constitución. Al sistema concentrado también se le denomina sistema centralizado, sistema austriaco, sistema europeo, justicia constitucional ad hoc. Características del sistema concentrado. Está dirigido ese sistema por un tribunal colegiado, especializado y autónomo. Según el artículo 268 que acabo de leer, reúne esa primera característica la Corte de Constitucionalidad. Otra característica de ese sistema concentrado. La demanda de inconstitucionalidad es planteada en la vía de acción directa y es resuelto de forma genérica. La legitimación activa para solicitar la inconstitucionalidad de una ley se encuentra condicionada a ciertos límites respecto a los interponentes. Acá en Guatemala también hay límites respecto a quienes pueden plantear la inconstitucionalidad o en qué forma, especialmente en la inconstitucionalidad de carácter general. Otra característica, el fallo que declara la inconstitucionalidad de una ley la expulsa del ordenamiento jurídico, quedando derogado, dando de esta manera forma de una legislación negativa. Otra característica es que causa efecto erga omnes. ¿Por qué? Porque alcanza incluso a los sujetos que no han participado en la pretensión de inconstitucionalidad. Tiene carácter vinculante. Este sistema concentrado fue creado por el austríaco Hans Kelsen y de este sistema concentrado surge o nace el derecho procesal constitucional. El sistema difuso, en este sistema es lo contrario al sistema concentrado. En el sistema difuso, todos los jueces, todos los órganos jurisdiccionales tienen la potestad o están facultados y a la vez tienen la obligación legal de aplicar la Constitución con preferencia a las leyes y estas leyes con preferencia a los decretos o resoluciones. De manera que en el sistema difuso todos los jueces están habilitados, están facultados para no aplicar aquellas leyes que juzguen contrarias a la Constitución. Veamos con respecto a este sistema, artículo 204 de la Constitución. Los tribunales de justicia, en toda resolución o sentencia, observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Entonces acá es los tribunales de justicia. ¿Cuáles tribunales de justicia? Está hablando, acá se refiere de manera plural, todos. Entonces, de cierta manera también se está aplicando acá en Guatemala el sistema difuso. Ya vimos anteriormente, se aplica el sistema concentrado con la existencia de la Corte de Constitucionalidad, pero también, según el artículo 204 de la Constitución, se aplica el sistema difuso. ¿Por qué? Todos los jueces, todos los órganos jurisdiccionales están obligados
de velar, de observar el principio de supremacía constitucional, que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado. Vamos a ver el artículo 175 de la Constitución también, por favor. El primer párrafo, el artículo 175. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Y ese principio de jerarquía constitucional es al que remite el artículo 204 de la Constitución, que están obligados a observar todos los jueces. Artículo 9 de la Ley del Organismo Judicial. Veamos qué nos indica. Supremacía de la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales, acá, ¿qué tribunales? Está hablando en plural otra vez, entonces son todos los tribunales. Observarán siempre el principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución política de la República sobre cualquier ley o tratado, salvo los tratados o convenciones sobre derechos humanos que prevalecen sobre el derecho interno. Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos, carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior. Y en el mismo sentido, el artículo 3 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que indica que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado. No obstante, en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala prevalecen sobre el derecho interno. Entonces vemos acá, en esas normas que les acabo de citar, que en Guatemala también se aplica el sistema difuso. Características del sistema difuso. Se aplica la disposición legislativa superior en jerarquía, en este caso la Constitución, y se desecha la inferior cuando la inferior contradiga la superior. Es una regla de interpretación del derecho que los jueces están autorizados a emplear al administrar justicia. Y según los artículos citados, no solo están autorizados, sino que están obligados a emplear. Otra característica del sistema difuso: cualquier juez, o sea, todos los jueces están investidos de poder para no aplicar la ley o cualquier norma que sea contraria a la Constitución, ya sea de oficio o a petición de parte, en cualquier caso, en cualquier proceso sometido a conocimiento, ya sea en la vía incidental o indirecta. Otra característica: la inconstitucionalidad se puede presentar en todo tipo de procedimiento judicial y no existe un procedimiento especial para dilucidar la materia constitucional. Otra característica: la sentencia que declara la inconstitucionalidad de la ley tiene efectos solo con relación al caso concreto. Estamos hablando acá siempre del sistema difuso. En el sistema difuso, la sentencia que declara la inconstitucionalidad de la ley va a tener efecto solo en el caso concreto en el cual se planteó. Pero por el stare decisis, es decir, por el precedente judicial, se produce efectos generales. Al sentar jurisprudencia, entonces ya se puede reclamar su aplicación para todas las personas o en todos los casos. Diferencias entre el control difuso y el control concentrado. En el control difuso es ejercido por todos los tribunales y jueces, mientras que el control concentrado es ejercido únicamente por un tribunal especializado. Ya vimos que acá en Guatemala se aplican esos dos sistemas. Otra diferencia entre estos sistemas es que la sentencia
en el sistema difuso afecta únicamente a las partes procesales que intervinieron en ese caso concreto, mientras que la sentencia en el sistema concentrado tiene efectos erga omnes, es decir, que tiene efectos para todos los ciudadanos, inclusive para aquellos que no participaron en el proceso, lo cual conlleva a la expulsión de la norma del ordenamiento jurídico. El control difuso surge de un caso concreto, mientras que el control concentrado puede surgir como una pretensión principal o accesoria. Esas serían las diferencias principales entre el sistema de control difuso y el control concentrado. Se preguntarán ustedes, les mencionaba anteriormente, según las fundamentadas, ¿verdad?, en la ley del organismo judicial y en la Constitución, la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, que Guatemala adopta parte del sistema concentrado y parte del sistema difuso. Entonces, ¿en dónde quedamos nosotros ubicados? ¿En qué sistema? Fácil. Guatemala tiene un sistema mixto, híbrido o también conocido como sistema latino. Este sistema surgió en América Latina, países que lo aplican actualmente. Se puede mencionar El Salvador, Brasil y Guatemala. Por eso, ¿verdad? Le mencionaba que existe la Corte de Constitucionalidad aquí como tribunal especializado en Guatemala, pero también está la potestad y obligación de todos los tribunales de aplicar el principio de supremacía constitucional. Entonces se aplica el sistema difuso y el sistema concentrado con algunas variantes. Ese sistema mixto, híbrido o latino atribuye a los jueces ordinarios que se puedan constituir en tribunales constitucionales, aplicando en ese caso el sistema difuso. Pero, por otra parte, también instituye o crea un tribunal especializado. En este caso de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad, como un órgano máximo que tiene la última palabra o bien la única en su caso, al momento de resolver conflictos constitucionales, aplicándose de esta manera el control concentrado. Entonces, en el sistema mixto se aplican el sistema difuso y el sistema concentrado. En Guatemala, les decía, se manifiesta el sistema mixto a través del tribunal especializado, que es la Corte de Constitucionalidad, y por otra parte, en la facultad y en la obligación que tienen los jueces ordinarios de constituirse temporalmente en tribunales constitucionales para conocer en primera instancia. Pero hay una característica acá en Guatemala que no se da o no encuadra dentro del sistema mixto que aplican en otros países, ya que en el caso de la inconstitucionalidad de carácter general, la legitimación activa, o sea, quienes pueden instar o promover una inconstitucionalidad de la ley en carácter general, no solamente la tienen órganos institucionales, sino que también, en el caso de Guatemala, algo especial es que está facultado, tiene legitimación cualquier persona, cualquier ciudadano, para instar, para promover la inconstitucionalidad de la ley de carácter general con el auxilio de 3 abogados colegiados activos. Según el artículo 134 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Inconstitucionalidad de la ley. Es un procedimiento que tiene por objeto hacer valer o hacer cumplir aquellas doctrinas referentes a la supremacía de la Constitución. Esa doctrina de la supremacía constitucional plasma la idea de norma normarum o norma de normas.
en donde la Constitución es la norma suprema y toda ley debe ser decretada en armonía con la Constitución. Entonces, a través de la inconstitucionalidad de la ley, ese es un procedimiento que tiene por objeto que se cumpla ese principio de supremacía constitucional. Es decir, que se pretende hacer cumplir que toda norma, toda disposición debe emitirse en armonía con el contenido de la Constitución. Artículo 175, 204 de la Constitución, artículo 3 y 114 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Tomen nota y den lectura a estos artículos después. Bueno, estamos hablando de la inconstitucionalidad de la ley, pero ¿qué es inconstitucional? Algo inconstitucional es lo que no se ajusta a lo establecido en la Constitución. Es un vicio o un defecto de una norma o de una resolución que quebranta la letra o el espíritu de la Constitución. Eso es inconstitucional. Esa es una definición de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad es un medio reparador a través del cual se pretende restablecer el Estado de Derecho quebrantado cuando se desconoce a través de una norma o de una resolución el contenido de los preceptos constitucionales. La Ley de Amparo de Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece dos mecanismos o dos procedimientos para la protección de las disposiciones o normas constitucionales. El primero es la inconstitucionalidad de leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general, y el segundo es la inconstitucionalidad en casos concretos. Inconstitucionalidad en casos concretos. Su objetivo de ese procedimiento es que se declare la inconstitucionalidad total o parcial de una ley o de una resolución o de una norma a efecto de que se reconozca que es inaplicable a un caso concreto o específico. Artículo 266 de la Constitución. En casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación, y hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, como excepción o como incidente la inconstitucionalidad total o parcial de una ley. El tribunal deberá pronunciarse al respecto. En el mismo sentido está el artículo 116 al 119 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Tomen nota de estos artículos y denles lectura después, por favor. Competencia para conocer la inconstitucionalidad en casos concretos. Artículo 120. De la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Competencia. Y de una vez en el mismo artículo está contenida quienes están legitimados para promover o accionar la inconstitucionalidad en casos concretos. En casos concretos, la persona a quien afecte directamente la inconstitucionalidad de una ley puede plantearla ante el tribunal que corresponda según la materia. El tribunal asume el carácter de tribunal constitucional. Entonces ahí está quién tiene competencia y quién tiene la legitimación para accionar. Inconstitucionalidad de la ley de carácter general. Esta procede en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad. Se plantea directamente ante la Corte de Constitucionalidad, artículo 267 de la Constitución, 133 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad,
Artículo 267 de la Constitución. Las acciones en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad se plantearán directamente ante el Tribunal o Corte de Constitucionalidad. ¿Quiénes están legitimados? Artículo 134 de la Ley de Amparo. ¿Y quiénes tienen competencia para conocer? Artículo 133. Artículo 134, legitimación. ¿Quiénes pueden promover o instar esta inconstitucionalidad de carácter general? La Junta Directiva del Colegio de Abogados a través de su presidente, Ministerio Público a través del Procurador General de la Nación, Procurador de los Derechos Humanos y cualquier persona con el auxilio de 3 abogados colegiados activos. Artículo 133. Competencia. La inconstitucionalidad de las leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad se plantearán directamente ante la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es la que tiene competencia en este caso. Siguiente tema, responsabilidad de funcionarios públicos, conocida como responsabilidad gubernamental. Está en relación directa con las personas que desempeñan el trabajo y con la institución en sí. Abarca los 3 organismos del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. De esta manera queda abierta a la fiscalización popular la labor de los 3 organismos del Estado. Regulación, artículos 7 y 4 del Decreto 89 de 2002, Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios Públicos. Artículo 154 de la Constitución también. Clases de responsabilidad de los funcionarios públicos. Hay responsabilidad de tipo penal, criminal o común, que es la que deben de responder cuando cometen algún delito los funcionarios públicos. Artículo 10 del Decreto 89-2002 es la Ley de Probidad. Si no han adquirido esa ley, cómprenla y den lectura a estos artículos. La responsabilidad administrativa se refiere a las resoluciones que ellos emitan en el ejercicio del cargo que perjudiquen a los administrados. Artículo 8 del Decreto 89-2002 del Congreso, la Ley de Probidad, y el artículo 154 de la Constitución. La responsabilidad civil tiene carácter económico por los daños y perjuicios que ellos causen, los funcionarios públicos, tanto al propio Estado como a particulares por negligencia en el ejercicio del cargo. Artículo 9, Decreto 89-2002, artículo 1665, 1666 del Código Civil. Y la responsabilidad política se deriva de una desacertada actuación de ciertos funcionarios públicos, comúnmente los ministros de Estado, que al perder la confianza pública se constituyen en un obstáculo para el buen funcionamiento administrativo. Esta responsabilidad política se manifiesta a través del juicio político o interpelación. Un tribunal específico de carácter político es el que declara esa responsabilidad. En el caso de Guatemala es el Congreso de la República a través de la interpelación. Y se imponen al funcionario público las sanciones fijadas en la Constitución y en el caso de Guatemala también en la ley orgánica del organismo legislativo, que puede ser la destitución del funcionario público o inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Esta responsabilidad política está relacionada con la doctrina de pesos y contrapesos y se aplica en este caso un control interorgánico de defensa de la Constitución. Es el legislativo en este caso que ejerce el control sobre el ejecutivo. Artículos 166 al 168 y 199 de la Constitución
139, 141 y 145 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Antejuicio es una garantía que la Constitución y leyes específicas otorgan a dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente exista una declaratoria de autoridad competente que al lugar a la formación de causa en su contra. Regulación, artículo 2 y 3 de la ley en materia de antejuicio, decreto 85-2002 del Congreso. Tomen nota y den lectura a ese artículo. A través del antejuicio lo que se pretende es que se haga una valoración comparativa entre la gravedad del delito que se le acusa al funcionario o dignatario con la gravedad que causaría al orden institucional si éste fuera removido del cargo. Esa valoración se debe hacer pensando no en la persona individual del funcionario público, sino que en la importancia de las funciones que éste desempeña. Los altos intereses del Estado deben de prevalecer, en este caso, sobre los particulares intereses del acusador, quien en todo caso, si se declara sin lugar el antejuicio, cuando el funcionario o dignatario público cese en el ejercicio de sus cargos, puede el acusador ejercer la acción penal correspondiente en contra de dicha persona. ¿Quiénes tienen derecho de antejuicio? ¿Quiénes gozan de esa prerrogativa? La ley en materia de antejuicio los enumera, decreto 85-2002 del Congreso, en el artículo 13, 14 y 15. La Constitución, artículos 161, 206, 258, 270, 165H y 165. Si ustedes tienen esas leyes, si no, cómprenlas y denle lectura, por favor. ¿Qué funcionarios y dignatarios tienen o gozan del derecho de antejuicio? Órganos competentes para conocer y resolver antejuicio. Artículo 12 de la ley en materia de antejuicio. Tiene competencia el Congreso de la República, según el artículo 13, la Corte Suprema de Justicia y las salas de la Corte de Apelaciones. Artículos 13, 14 y 15 de la ley en materia de antejuicio. Den lectura a esos artículos, por favor. Trámite del antejuicio. Hay 3 trámites diferentes según sea el órgano que lo va a conocer. El trámite ante el Congreso de la República está regulado en el artículo 13 de la Ley de Materia de Antejuicio. Artículo 17 también. Inicia con la denuncia o querella ante el juez o Ministerio Público. Artículo 4 de la Ley en Materia de Antejuicio. Se inhibe de conocer el juez ante el cual se presentó y traslada el expediente a la Corte Suprema de Justicia, quien evalúa y da trámite. Posteriormente, la Corte Suprema traslada el expediente al Congreso, quien tiene competencia para conocer en los casos que determina el artículo 13 de la Ley en materia de antejuicios. El Congreso convoca una sesión ordinaria en plazo de 8 días, artículo 17 de la Ley de materia de antejuicio. En esa sesión ordinaria eligen una comisión pesquisidora, artículo 17, literal B, Ley de materia de antejuicios. Esa comisión pesquisidora está integrada por 5 personas, 5 diputados, a quienes se les encomienda examinar el expediente, oír a promotores del antejuicio o funcionario contra el cual se promueve, practicar diligencias que considere necesarias y recabar informes también. Artículo 17D, Ley de materia de antejuicios. Emite esa comisión pesquisidora el informe circunstanciado en un plazo que no puede exceder de 45 días y da cuenta al Pleno del Congreso en sesión ordinaria. Artículo 17F y artículo 40, Ley Orgánica del Organismo Legislativo. El Pleno del Congreso conoce el expediente en sesión ordinaria y el informe de la comisión pesquisidora y lo discute. Artículo 17I, Ley de materia de antejuicio. Con la votación de las 2/3 partes del total de diputados, es decir, mayoría calificada, declara con lugar o sin lugar
el antejuicio. Artículo 17K, ley en materia de antejuicio. Declarado con lugar el antejuicio, se reenvía el expediente a la Corte Suprema de Justicia. Artículo 17L, ley en materia de antejuicio. La Corte Suprema de Justicia recibe el expediente y lo traslada al juez competente para conocer el caso. Artículo 17L de la ley en materia de juicio. Y el juez competente inicia el proceso contra el funcionario público a quien ya se le ha quitado la inmunidad. El antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia, regulado en el artículo 14 de la ley en materia de antejuicio, igual inicia con una denuncia o querella ante juez o Ministerio Público. Se inhibe de conocer, traslada el expediente a la Corte Suprema de Justicia, evalúa y da trámite al proceso. La Corte Suprema de Justicia conoce el antejuicio en los casos y contra funcionarios que determina el artículo 14 de la ley en materia de antejuicio. La Corte nombra un juez pesquisidor entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, salas de la Corte de Apelaciones o juez de primera instancia penal. Artículo 19A, ley en materia de antejuicio. Funciones del juez pesquisidor: analiza los documentos presentados, toma declaración de denunciante o querellante y del antejuiciado, efectúa las diligencias pertinentes. Artículo 19B, numeral 1, 2 y 3, ley en materia de antejuicio. Emite el juez pesquisidor su informe y dictamen en un plazo no mayor de 60 días. Artículo 19B, numeral 5 de la ley de materia de antejuicio. El juez pesquisidor remite su informe y expediente a la Corte Suprema de Justicia. Artículo 19B, numeral 4, ley en materia de antejuicio. Y la Corte Suprema de Justicia decide si retira la inmunidad. Si la retira, traslada el expediente al juez competente. Y el juez competente inicia el proceso en contra del funcionario público a quien se le ha quitado su inmunidad. Y el último trámite, que es ante las salas de la Corte de Apelaciones contra los funcionarios que indica el artículo 15 de la ley de materia de antejuicio. Igual inicia con una denuncia o querella ante juez o Ministerio Público. Se inhibe de conocer en plazo de 3 días. Remite el expediente a la Corte Suprema de Justicia, quien evalúa y da trámite. La Corte traslada el expediente a la sala de la Corte de Apelaciones que tiene competencia según el artículo 15 de la ley de materia de antejuicios. La sala nombra un juez pesquisidor entre los magistrados de la propia sala de la Corte de Apelaciones o puede nombrar a un juez de primera instancia penal. Artículo 20, ley en materia de antejuicio. Función del juez pesquisidor, las mismas que del juez pesquisidor en los casos que determina que debe conocer la Corte Suprema de Justicia. Igual tiene un plazo de 60 días, no mayor de 60 días, para emitir su dictamen o informe. El juez pesquisidor remite su informe y expediente a la sala de la Corte de Apelaciones. La sala de la Corte de Apelaciones decide si retira o no la inmunidad al funcionario público. Y en caso de que sí retire la inmunidad, traslada el expediente a la sala de la Corte de Apelaciones. La sala de la Corte de Apelaciones, traslada el expediente al juez competente para conocer el proceso penal en contra del funcionario público. De esa manera se inicia el proceso penal en contra del funcionario público a quien se le ha retirado la inmunidad. Concluimos con esto. Mis disculpas por pasarme unos minutitos del tiempo, pero sí era bastante el contenido para este día. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima conferencia. El contenido para el primer parcial es de contenido de la primera semana, la quinta semana. Estudien sus videos introductorios de 15 minutos y el contenido de las conferencias. Bendiciones a todos.